Salmo 91, una oración matutina sincera para comenzar tu día. La mañana es un momento sagrado. Es el inicio de un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos regala para vivir en su gracia, para experimentar su amor y para confiar en su protección. Antes de orar juntos, leamos el Salmo 91, un pasaje poderoso que nos recuerda la seguridad y la paz que encontramos en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Cada una de estas palabras resuena con una promesa profunda. Habitar en la presencia de Dios no es solo una acción momentánea, sino una decisión constante. No se trata de buscar a Dios solo cuando las cosas van mal, sino de permanecer en su presencia día tras día, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Cuando decimos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, estamos declarando que Él es nuestro lugar seguro en medio de las tormentas de la vida. Pensemos en un refugio físico, una casa durante una tormenta, un abrigo cálido en medio del invierno, una sombra refrescante en un día de calor abrasador. Así es Dios para nuestra alma. Él nos cubre, nos resguarda y nos protege cuando las dificultades intentan abrumarnos. El Salmo 91 sigue diciendo, ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. Este pasaje nos muestra una imagen hermosa y poderosa. Dios como un protector amoroso, como un ave que extiende sus alas para cubrir a sus crías del peligro. En la naturaleza, las aves madres protegen a sus polluelos del frío, de los depredadores y de cualquier amenaza externa. Así es el cuidado de Dios con nosotros. Su fidelidad es nuestro escudo. En tiempos de incertidumbre, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, su fidelidad es lo que nos sostiene. No importa cuántas veces fallemos o nos sintamos débiles, Dios sigue siendo fiel. Su amor por nosotros no cambia con las circunstancias. Reflexión. ¿Dónde busco refugio? Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, buscamos refugio en cosas que no pueden sostenernos. El dinero, las relaciones, la aprobación de los demás, el entretenimiento. Pero todo esto es temporal y frágil. Dios, en cambio, es un refugio inquebrantable. Cuando nos sentimos cansados, confundidos o preocupados, Él nos invita a refugiarnos en su presencia, a confiar en su amor y a descansar bajo sus alas. No hay lugar más seguro. Seguridad en la presencia de Dios. El Salmo 91 continúa con una promesa poderosa. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en las tinieblas, ni la plaga que destruye al mediodía. Este versículo nos habla de diferentes tipos de peligros. 1. El terror de la noche representa los miedos invisibles, los pensamientos que nos inquietan en la soledad, las preocupaciones que nos roban el sueño. 2. La flecha que vuela de día simboliza los ataques abiertos, las dificultades que enfrentamos en la luz del día, las pruebas evidentes que todos pueden ver. Tercera, la pestilencia en las tinieblas hace referencia a los peligros ocultos, esas amenazas que no podemos ver ni anticipar. Cuarta, la plaga que destruye al mediodía alude a las crisis inesperadas, las situaciones que llegan sin previo aviso y pueden causar devastación. En cada uno de estos casos, Dios nos promete su protección. No importa el tipo de dificultad que enfrentemos, Él está con nosotros. Ejemplo de protección divina. Imagina un soldado en el campo de batalla. Su única esperanza de seguridad es su armadura y su escudo. Si confía en su equipo y en su entrenamiento,
podrá resistir los ataques del enemigo. Así es nuestra relación con Dios. Él es nuestro escudo, nuestra armadura espiritual. Si confiamos en Él, no hay ataque que pueda derrotarnos. En la Biblia encontramos muchas historias donde Dios protegió a sus hijos en momentos de peligro. Pensemos en Daniel en el foso de los leones, Daniel 6. Humanamente hablando, no había esperanza para él, pero Dios cerró la boca de los leones y lo libró. También recordemos a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Daniel 3. Fueron lanzados a una hoguera ardiente, pero Dios estuvo con ellos y ni siquiera el fuego pudo dañarlos. Estas historias nos enseñan una verdad fundamental. Cuando habitamos en la presencia de Dios, estamos protegidos contra cualquier adversidad. Reflexión. ¿En qué pongo mi confianza? Muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas o en la ayuda humana. Buscamos seguridad en lo material, en nuestros planes, en nuestra estabilidad económica o en nuestra salud. Sin embargo, todas estas cosas pueden fallar. Dios, en cambio, nunca falla. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Este versículo nos recuerda que aunque el mundo esté en crisis, aunque veamos problemas por todas partes, Dios nos guarda. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que nunca estaremos solos en ellas. Cuando el miedo intente invadir nuestro corazón, recordemos esta promesa. Dios nos protege, nos sostiene y nos guía. Dios, nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 91 nos sigue ofreciendo una certeza inquebrantable. Si dices, el Señor es mi refugio, y haces del Altísimo tu habitación, ningún mal te sobrevendrá, ninguna calamidad tocará tu morada. Este versículo nos invita a declarar con convicción que Dios es nuestro refugio, pero más que una declaración, nos llama a hacer del Altísimo nuestra habitación. ¿Qué significa hacer de Dios nuestra habitación? Habitar en Dios no es solo acudir a Él en momentos de crisis, sino permanecer en su presencia cada día. Es como un niño que vive en la casa de su padre. No solo visita cuando necesita algo, sino que su vida entera gira en torno a ese hogar. Así debemos ser con Dios. En el mundo actual, muchas personas buscan seguridad en cosas externas. Algunos confían en su dinero pensando que les dará estabilidad. Otros confían en sus relaciones creyendo que las personas a su alrededor siempre estarán ahí para sostenerlos. Algunos buscan seguridad en el conocimiento, el éxito o el poder. Pero ninguna de estas cosas es una base firme. El dinero puede perderse, las relaciones pueden fallar, el éxito es pasajero. Solo Dios es un refugio eterno e inquebrantable. Ejemplo bíblico. La casa sobre la roca. Jesús enseñó una parábola sobre la importancia de construir nuestra vida sobre una base sólida. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. Cuando nuestra fe está cimentada en Dios, podemos resistir cualquier tormenta. Pero si construimos nuestra vida sobre bases inestables, como el mundo y sus promesas pasajeras, tarde o temprano nos derrumbaremos. Dios enviará a sus ángeles. Para guardarnos, el Salmo 91 nos sigue asegurando la protección divina. Pues Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esta es una promesa hermosa. Dios no solo nos protege, sino que envía a sus ángeles para cuidarnos. En la Biblia, los ángeles aparecen muchas veces como mensajeros y guardianes del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Daniel 6,
Cuando el profeta fue arrojado al foso de los leones, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los animales y protegerlo. En Hechos 12, un ángel liberó a Pedro de la cárcel milagrosamente. Dios sigue enviando ángeles para proteger a sus hijos. Aun cuando no los veamos, sabemos que están allí, guardándonos en nuestros caminos. Reflexión. ¿Dónde está mi hogar espiritual? Hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿dónde estoy construyendo mi vida? ¿Estoy habitando realmente en la presencia de Dios o solo acudo a Él cuando lo necesito? Si hacemos de Dios nuestro refugio, su paz y su protección nos acompañarán cada día. No significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí que nunca los enfrentaremos solos. La autoridad que Dios nos ha dado. El Salmo 91 continúa con una declaración de autoridad y victoria. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al león feroz y a la serpiente. Este versículo nos habla del poder que Dios nos ha dado sobre el enemigo. Tanto el león como la serpiente son símbolos bíblicos del peligro y del mal. En el 1 Pedro 5:8 se nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en Génesis 3, la serpiente es la que engaña a Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, Dios nos ha dado la autoridad para vencer estos peligros. No estamos a merced del enemigo. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Ejemplo bíblico. Jesús y la autoridad sobre el mal. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mostró esta autoridad de manera clara. En Lucas 10:19 les dijo a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no solo nos da protección, sino que también nos da el poder para resistir al enemigo. No tenemos que vivir con miedo, porque Dios nos ha dado su Espíritu para caminar en victoria. Cuando enfrentemos desafíos, podemos recordar que en Cristo tenemos autoridad para vencer. No significa que nunca pasaremos por dificultades, pero sí que Dios nos ha dado las armas espirituales para enfrentarlas. Reflexión. ¿Estoy caminando en la autoridad que Dios me ha dado? A veces los cristianos viven con miedo y duda, olvidando que Dios les ha dado poder sobre el mal. Pero cuando comprendemos nuestra identidad en Cristo, podemos vivir con confianza y seguridad. Cada vez que enfrentemos una prueba, podemos recordar esta verdad. Dios nos ha dado autoridad para vencer, y su protección está con nosotros. El amor de Dios nos protege. El Salmo 91 concluye con una hermosa promesa de Dios. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Le concederé una larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí vemos un retrato del amor de Dios. No se trata solo de su protección física, sino de una relación profunda con Él. Dios no es un protector distante, sino un Padre amoroso que escucha nuestras oraciones y está con nosotros en la angustia. Me invocará y yo le responderé. Esta es una promesa directa de Dios. Cuando clamamos a Él, Él nos escucha y responde. A veces, su respuesta no es inmediata o como la esperamos, pero podemos estar seguros de que siempre nos oye y obra a nuestro favor. Le concederé una larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí vemos que la mayor bendición que Dios nos da no es solo protección terrenal, sino vida eterna en su presencia. Jesús vino al mundo para darnos salvación, y en Él encontramos la vida verdadera. Reflexión. ¿Estoy confiando en el amor de Dios? A veces, en los momentos de dificultad, podemos sentir que Dios nos ha abandonado, pero su palabra nos asegura que Él siempre está con nosotros,
incluso en las pruebas más difíciles, viviendo bajo la protección de Dios. Hasta ahora hemos explorado cómo el Salmo 91 nos muestra la protección, la autoridad y el amor de Dios. Pero estas promesas no son solo palabras, están diseñadas para transformar nuestra manera de vivir. No basta con leer estas verdades, es necesario creerlas, recibirlas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Dios quiere que vivamos confiando plenamente en Él, sin temor al futuro ni a los peligros que nos rodean. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Este versículo nos da la clave: habitar en la presencia de Dios. No es solo visitarlo de vez en cuando, sino vivir en comunión con Él. Ejemplo de habitar en Dios: María y Marta. En Lucas 10:38-42 encontramos la historia de dos hermanas, María y Marta. Marta estaba preocupada por los quehaceres del hogar, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María entendió lo que significa habitar en la presencia de Dios. Ella escogió pasar tiempo con Jesús, en lugar de preocuparse por lo urgente. Nosotros también enfrentamos muchas distracciones: el trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones de la vida. Pero Dios nos llama a hacer de su presencia nuestra prioridad. ¿Cómo habitar en Dios diariamente? Primera, oración constante. No solo orar en momentos de necesidad, sino hablar con Dios a lo largo del día. 2. Leer y meditar en su palabra. La Biblia es nuestra guía para conocer a Dios y sus promesas. Tercero, confiar en Él en todo momento. Cuando enfrentamos problemas, elegir confiar en su protección en lugar de dejarnos llevar por el miedo. Cuarto, ponerlo en primer lugar. Buscar a Dios antes que cualquier otra cosa en nuestra vida. Cuando hacemos de Dios nuestra habitación, experimentamos su paz, su dirección y su cuidado constante. Dios es fiel a sus promesas. Una de las grandes verdades del Salmo 91 es que Dios cumple lo que promete. Su protección, su amor y su salvación no son solo para algunos, sino para todos aquellos que confían en Él. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Números 23:19. Cuando Dios nos dice que nos protegerá, que estará con nosotros en la angustia y que nos dará vida eterna, podemos confiar plenamente en sus palabras. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios siendo fiel a su pueblo. Protegió a Noé en el diluvio. Guardó a Moisés desde bebé hasta que liberó a Israel. Cuidó a David de los ataques de Saúl. Salvó a Daniel del foso de los leones. Si Dios hizo esto por ellos, ¿acaso no lo hará también por nosotros? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El mismo Dios que protegió a su pueblo en el pasado es el mismo que nos protege hoy. Reflexión. ¿Estoy confiando en las promesas de Dios? Hoy es un buen momento para preguntarnos: ¿creo realmente que Dios está conmigo en cada momento? ¿Confío en que su protección es suficiente? ¿Estoy viviendo con fe o con miedo? Si vivimos bajo su protección, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la seguridad de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Descansando en la paz de Dios. Después de haber meditado en las promesas del Salmo 91, llegamos a una conclusión clave. Cuando confiamos en Dios, podemos vivir en paz. El mundo en el que vivimos está lleno de incertidumbre, problemas y desafíos. Pero Dios nos llama a descansar en su presencia. Jesús nos dejó esta promesa: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Juan 14:27. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón incluso en medio de la tormenta. Ejemplo bíblico. Jesús calma la tormenta. En Marcos 4:35-41, Jesús estaba con sus discípulos en una barca cuando una gran tormenta se desató. Los discípulos, llenos de miedo, despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Esta historia nos enseña algo importante. Cuando Jesús está en nuestra barca, no hay tormenta que pueda destruirnos. Los discípulos estaban preocupados por el viento y las olas, pero olvidaron que el mismo Dios que creó el mar estaba con ellos. A veces, nosotros también nos enfocamos en los problemas y olvidamos que Dios está a nuestro lado. Cuando enfrentemos dificultades, en lugar de entrar en pánico, podemos recordar que Dios sigue en control. Una oración para terminar. Después de reflexionar en el Salmo 91, oremos juntos para sellar estas verdades en nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por tu amor, tu protección y tu fidelidad. Gracias porque, sin importar las circunstancias, puedo descansar en ti. En este día, elijo confiar en tu palabra y en tus promesas. Señor, ayúdame a vivir cada día bajo la sombra de tus alas. Enséñame a depender de ti en todo momento y a hacer de tu presencia mi habitación permanente. Que no sea solo en tiempos de crisis, sino siempre. Gracias porque me guardas de todo mal. En cada peligro, en cada prueba y en cada desafío, puedo estar seguro de que tú estás conmigo. Hoy elijo vivir sin temor, porque sé que estoy en tus manos. Confío en que enviarás a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Señor, declaro que mi vida está en tus manos. Tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi protector. Que tu paz llene mi corazón y que siempre recuerde que no hay lugar más seguro que estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Conclusión: viviendo con confianza en Dios. El Salmo 91 es más que una oración de protección. Es un recordatorio de que Dios es nuestro refugio y fortaleza en todo momento. Si hacemos de su presencia nuestro hogar, podemos vivir con paz, sin miedo y con la certeza de que Él nos cuida. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Que estas palabras sean una verdad constante en nuestra vida. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios como señal de fe. Y recuerda, Dios siempre está contigo. Si este mensaje fue de bendición para ti, apóyanos dándole like al video y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para recibir más mensajes de fe y esperanza. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta promesa de Dios. Que la paz del Señor te acompañe siempre.